Lectura de la carta a los Hebreos. Dios no sometió a los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. De ello dan fe estas palabras. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el ser humano para que mires por él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Todo lo sometiste bajo sus pies. En efecto, al someterle todo, nada dejó fuera de su dominio. Pero ahora no vemos todavía que le esté sometido todo. Al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Pues por la gracia de Dios gustó la muerte por todos. Convenía que aquel para quien y por quien existe todo, llevara muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al jefe que iba a guiarlos a la salvación. El santificador y los santificados proceden todos del mismo. Por eso,
No se avergüenza de llamarlos hermanos, pues dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para mirar por él. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que transan sendas por el mar. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En la ciudad de Cafarnaúm, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaban estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué nosotros llamados, o en virtud de qué nosotros somos llamados hijas, hijos de Dios? Es la pregunta que intenta resolver la carta a los Hebreos, sobre todo en los capítulos que vamos a escuchar en estos días, durante esta semana. Vamos a estarnos haciendo esa pregunta: ¿qué es lo que nos hace a nosotros hijos de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque es que resulta que la comunidad a la que se dirige la carta a los Hebreos se da cuenta de que somos muy diferentes a Dios. Dios es santo y nosotros vamos caminando en la santidad, pero nos falta mucho. Dios no lo vemos, Dios no tiene materia, Dios no tiene cuerpo y nosotros sí. Dios no está sujeto al tiempo y nosotros sí nos envejecemos. Dios no está en un lugar específico y nosotros necesitamos estar ahí. Entonces se preguntan: ¿por qué incluso somos llamados hijos de Dios? ¿Qué será eso que nos hace hijos de Dios? Y nos dan la respuesta hoy: la pasión, muerte y resurrección de Jesús. ¿Por qué somos hijos de Dios? Por la pasión, muerte y resurrección de Jesús. ¿Cómo así? Resulta que si Jesús asume nuestra naturaleza, Jesús que estaba ya, Cristo que estaba ya con Dios Padre, con el Espíritu Santo en el cielo, donde nada le faltaba, era Dios mismo, decide bajarse de allá, hacerse uno y compartir con nosotros nuestra naturaleza. No solo lo hace para que Él comparta nuestra naturaleza, sino que al mismo tiempo Él nos comparte su naturaleza y nos eleva para sí. De ahí
que entonces nosotros somos llamados hijos de Dios por adopción, porque al bajar Jesús, al asumir nuestra condición, al asumir nuestra naturaleza, al morir, al vivir y morir como nosotros, a todos nos lleva hacia el Padre. Dice la carta a los Hebreos que escuchábamos ahora, todo le fue sometido bajo sus pies. ¿En virtud de qué? De la pasión redentora que vivió Jesús. Aquí nosotros debemos tener en cuenta dos conceptos, dos palabritas que a veces solemos entender como si fueran lo mismo: redención y salvación. Redención y salvación no son lo mismo. Sí, una lleva a la otra y no es posible que vivan por separadas. Pero nos ayuda a entender esto. ¿Por qué? Porque la redención es restituir la naturaleza humana caída desde el pecado de Adán por la muerte y resurrección de Cristo. Restituir la naturaleza caída quiere decir que toda la naturaleza humana, que todos los seres humanos ya nacíamos con la culpa del pecado original y sobre todo con esta imposibilidad de acercarnos plenamente a Dios. Cuando Jesús muere, se entrega al Padre, Él restituye esta condición y nos crea y nos da un lazo firme, fuerte, para que ya nosotros podamos comunicarnos y estrechar nuestra relación directamente con Dios. Esta es una de las tareas que vino Jesús a cumplir, la redención, buscar unir nuestra naturaleza estrechamente con la de Dios. La salvación, por su parte, es ese proyecto de toda la historia que ha tenido Dios para con su humanidad y para con la creación entera, de irnos acercando para Él, Y dentro de ese plan de la salvación, de toda la historia de salvación, está un pedacito que es cuando vino Jesús, que se llama redención. En últimas, la redención que es lo que nos explica, la carta a los Hebreos que leímos hoy. La redención es que la naturaleza que estaba caída por el pecado, Jesús la restituye con su muerte y con su resurrección y la une al Padre nuevamente, la une a Dios. Para nosotros eso debe ser un honor grandísimo, es una dicha muy inmensa. ¿Por qué? Porque es Dios mismo que nos acoge para sí, Dios mismo que nos llama, Dios mismo que quiere que nosotros nos acerquemos a Él. En este sentido, en el Evangelio, escuchamos el primer milagro que pone Marcos en las manos de Jesús. Jesús, ¿cómo nos enseña? Jesús, ¿cómo pasó su vida pública? Haciendo dos cosas: enseñando con parábolas y mostrando signos milagrosos. Eso se lo pasó. En eso resumimos toda la vida de Jesús. Y hoy encontramos esta primera enseñanza, este primer milagro que nos lo da con una clave fundamental. Jesús está por encima de cualquier poder de la naturaleza, de cualquier poder sobrenatural. Incluso Jesús está por encima de cualquier poder y de cualquier cosa de nuestra vida. Por eso es capaz de increpar a los demonios y por eso incluso los demonios hasta le reconocen, ¿sí o no? ¿Qué tienes tú que ver con nosotros?, le pregunta el endemoniado de Cafarnaúm. ¿Qué tienes tú que ver con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabarnos? Le reconocieron en su poder. Finalmente, cuando ya Jesús hace el milagro y libera a esta persona, los demás se quedan viéndolo y dicen: esta es una doctrina nueva porque nos enseña con autoridad. Dos cositas. Primero, Jesús libera, desata las cadenas del endemoniado. ¿Qué cadenas necesitamos que Dios nos quite hoy en día? ¿Qué cadenas nos tiene atados que no nos dejan ver totalmente el misterio de Dios? O mejor,
A veces lo vemos como lo vio el demonio, pero no podemos vivirlo intensamente. ¿Por qué será? ¿Qué cadena tendremos que nos deja atados? Y segundo, cuando Jesús dice, mejor, cuando la gente reconoce en Jesús, hace una doctrina nueva porque nos enseña con autoridad. ¿A qué autoridad se refieren? A la coherencia entre obras y palabras, entre signos y enseñanzas. Nuestra vida también estará llena de esos signos, de los cuales aprendemos y nos recargamos aquí en la Eucaristía, y de los signos con los que oramos, y de los signos que Dios nos inspira. ¿Qué signos habrá en nuestra vida para que la gente pueda decir que obramos y actuamos y hablamos con autoridad? Vamos a pensar en eso. Vamos a quedarnos con eso. Primero, el misterio de la redención, que consiste en que Dios restituye su naturaleza, nuestra naturaleza mejor, por el misterio salvífico de la pasión y muerte de Jesús en la cruz. Segundo, en el Evangelio, Jesús nos muestra dos enseñanzas bellísimas. Primero, que nos libera, para que nosotros nos preguntemos, ¿qué será lo que todavía me tiene oprimido? ¿Qué será lo que todavía me tiene oprimida, que no me deja vivir totalmente el misterio de Dios? Y también la enseñanza con autoridad. ¿Será que nuestras palabras, nuestras obras y nuestros pensamientos e intenciones están acompañados con los signos correctos que Dios quiere que pongamos en nuestra vida? Vamos a quedarnos con eso. Vamos a reflexionar sobre esas preguntas y vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que nos ilumine para ser más coherentes y sobre todo para vivir con más intensidad ese misterio bellísimo de Dios en la vida cotidiana. Glorioso San José, esposo de María, custodio de Jesús, ejemplo de valor y entrega, sé nuestro protector y guía nuestro andar, condúcenos hacia el Señor, enséñanos a obedecer, con esperanza y con fe, enséñanos a ser humildes, glorioso San José, enséñanos a obedecer, con esperanza y con fe, enséñanos a ser humildes,